Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento al que vean este vídeo. Y sobre todo un saludo afectuoso a todos y a todas las personas que asisten al Congreso Totem número 2. Voy a desarrollar a lo largo de este vídeo mi ponencia sobre el capítulo que voy a presentar en la obra posterior y el resumen que podéis acceder en el Congreso, ¿no?, que forma parte de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es un análisis de los sistemas políticos representados en la ciencia ficción, concretamente en el caso de Star Wars, y que puede tener una aplicación en la didáctica de la historia, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a desglosar ahora la trilogía de las precuelas, que son las películas que desarrolla George Lucas entre los años 1999 y 2005. El contexto histórico difiere obviamente de la trilogía original, si bien la trilogía original está muy marcada por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y el idealismo democrático que surge después de este conflicto, pero también está marcada por la guerra de Vietnam y la profunda oposición que George Lucas tiene hacia la guerra de Vietnam, llegando a verbalizar que los héroes forman parte de la Alianza Rebelde, que es algo similar al Vietcong, en palabras del propio George Lucas, y que el emperador Palpatine, el villano principal y poder en las sombras de esta trilogía original, la del 77 al 83, sería un trasunto de Richard Nixon. Para la trilogía precuela el contexto ha cambiado, ¿no? Ha caído el muro de Berlín, parece que los años 90 van a prometer un fin de la historia, tal y como Francis Fukuyama comentó en su obra El fin de la historia del último hombre. Pero claro, George Lucas, sin embargo, un hombre bastante leído, observa tendencias que implican sobre todo cómo la penetración de los mercados y de los grandes capitales en las democracias pueden suponer un detrimento y una merma de estas. El tiempo no ha hecho nada más que darle la razón viendo los resultados de las últimas elecciones en Estados Unidos de América. ¿Qué tiene que ver esto con el señor Lucas y qué tiene que ver con la trilogía de con la trilogía de las precuelas? Pues bueno, su marco cronológico, como hemos dicho, es del 99 al 2005. Entre medias es cierto que la primera película no ha sucedido el 11 de septiembre, ni ha sucedido la escalada militarista de George Bush a raíz de la guerra contra el terror, con cuestiones como la ley del acta patriótica, que restringía muchísimo los derechos y las libertades de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros y le daba al Estado unas prerrogativas para espiar a su ciudadanía y a personas extranjeras en pos del interés de la seguridad nacional, ni habían acontecido las invasiones de Afganistán e Irak, que sucederían pues después del estreno del episodio 1. A posteriori, con sobre todo el contexto de la guerra de Irak y el contexto de la guerra de Afganistán y de esta merma de libertades por la ley patriótica, pues George Lucas, artista comprometido, respondería sobre todo con las películas El ataque de los clones y La venganza de los Sith, convirtiéndose en un trasunto de esta crítica contra una crítica de esta guerra contra el terror que George Bush llevó contra y que Barack Obama prolongó contra esta amenaza en la sombra que suponía el terrorismo y que muchas veces llevó a la invasión de países con un recuento de bajas bastante más catastrófico que el de cualquier atentado terrorista, que ya de por sí son terribles. En relación a esto, vamos a comentar los agentes que aparecen representados en ambas trilogías. En esta trilogía. En la trilogía de las precuelas, el principal agente político, actor político, sería la antigua República o República Galáctica. Observamos que es una democracia de carácter federal, ya que están representados sistemas parlamentarios enteros dentro de un Senado galáctico donde más de 1 millar de mundos tiene una representación parlamentaria. Es una democracia unicameral, ya que encontramos solamente un Senado galáctico como Cámara Legislativa. Hay una fuerte separación de poderes entre lo que es el Senado Galáctico y la figura del canciller, que sería quien ostentaría el poder ejecutivo, y se nos habla de unos tribunales por los cuales se pasa muy por encima, pero se ve que están atestados y apabullados de una tamaña labor. La antigua república o la república galáctica que se nos muestra en la trilogía precuela es el fin de una edad de oro, es una república en declive
y es un Estado democrático que ha permitido que incluso megacorporaciones de carácter privado tengan representación parlamentaria. Esto lo podemos ver en las figuras de la Federación de Comercio, la Tecnounión, el clan bancario, etcétera, etcétera. Otra figura política que vamos a encontrar a lo largo del episodio 1 va a ser, en contraposición a esta república, va a ser los clanes Hutt. Esto va a suceder cuando los héroes visiten el planeta Tatooine, en la huida de Naboo, los acontecimientos que se dan a lo largo del episodio 1. Y ahí en este planeta vamos a ver el contraste entre lo que es una democracia muy disfuncional, con muchos problemas, pero a fin de cuentas una democracia que prohíbe la esclavitud, con un país dominado por familias mafiosas al más puro estilo de las 5 familias que aparecen retratadas en El Padrino por Mario Puzo y en la película de Francis Coppola. ¿Qué más cuestiones pasan al respecto? Pues allí podemos ver cuestiones como que la esclavitud es algo que está normalizado y legalizado, no una esclavitud en el sentido de grandes plantaciones con una masa humana tremenda haciendo trabajo de pesado, sino una esclavitud más de carácter doméstico, donde aún así va a haber personas sometidas completamente a este régimen. En contraposición con esta república que intenta mediar en esta crisis que aparece al principio, va a aparecer la Federación de Comercio y que posteriormente va a ser el germen en los episodios 2 y 3 de la Confederación de Sistemas Independientes. Aquí vamos a encontrar que, si bien intenta ser aparenta ser una democracia, en la práctica no lo es. Vamos a ver en la serie de las guerras clon que disponen de un parlamento, que además el diseño artístico del parlamento recuerda mucho a la Cámara de los Comunes del Parlamento británico. Y vamos a ver, pero que en la práctica vamos a ver que la Federación de Comercio y posteriormente la Confederación de Sistemas Independientes van a ser una dictadura de carácter fascista, con una personalidad muy fuerte dirigiéndola, el conde Dooku, y con un consejo similar al consejo fascista de Benito Mussolini, donde van a estar representados los grandes gerifaltes de los principales planetas. Van a tener esta pantomima de parlamento como forma de hacer ver algo de representación popular, algo muy parecido a las cortes franquistas después de la Segunda Guerra Mundial, con estos términos como democracia orgánica, van a intentar aparentar este viso de legitimidad. En la práctica, tanto la República, dirigida por el canciller Palpatine, como la Confederación de Sistemas Independientes, son unas marionetas para la Orden Sith, que son quienes están controlando el cotarro, y pretenden derribar cualquier vestigio de democracia en la galaxia. ¿Qué otras cuestiones aparecen en relación con estos actores políticos? Pues que más de una vez, en más de una ocasión, tanto en el episodio 2, en la figura de la senadora Padme Amidala y en la figura de otros senadores, vamos a ver, tanto por el lado de la República y sobre todo en las guerras clon, también por el lado de la Confederación de Sistemas Independientes, en esta serie de Dave Filoni, vamos a ver cómo intentan en más de una ocasión llegar a acuerdos de paz y resolver esto, pero estos agentes en la sombra, estos Sith, van a torpedearlos de manera sistemática, de forma que la solución dialogada al consenso, al conflicto, no sea una posibilidad, reduciendo ambos megaestados a una situación de guerra constante. Otro sistema político que observamos con más detenimiento en esta trilogía va a ser en el episodio 1 el planeta Naboo, donde vamos a encontrar 2 civilizaciones. Una son los Gungans, que son esta especie alienígena de tipo anfibio, que si bien es una sociedad tecnológicamente avanzada, su organización va a ser un consejo tribal, donde vamos a encontrar un jefe que tiene plenos poderes, apoyado de un consejo, ¿no? Pero estando en un carácter de este consejo casi asambleario. Mientras que Naboo es una monarquía, pero una monarquía electiva. Creemos que George Lucas opta por esta forma de monarquía para hablar a través de la metáfora de ciencia ficción, ¿no? Y de fantasía, pero en la práctica es una democracia con todas las leyes de la ley, donde la monarca generalmente son chicas jóvenes las que son escogidas como gobernantes, gobiernan durante un periodo de 4 años, que pueden ser renovables o no, son electas de forma directa y además apreciamos unos tribunales y apreciamos un consejo de ministros y se presupone una cámara de representación ciudadana. Nos quedan las 2 órdenes religiosas por analizar, la Orden Jedi y los Sith. La Orden Jedi aquí actúan como un cuerpo funcionarial.
Son una orden de caballería, son una orden monacal, pero a fin de cuentas su función es servir al Senado. Ellos están supeditados a las órdenes del Poder Legislativo. Dirigen sus propios asuntos, van a ser muy opacos en ese sentido, pero van a supeditarse siempre a la voluntad popular y van a actuar como un nivel de alta representación diplomática. Mientras que los Sith vamos a encontrar que son una orden oscura, esotérica, formada por dos personas de bastante poder político, económico y místico, que van a intentar socavar, y de hecho socavar los cimientos de la República y la democracia a través de artes oscuras del engaño y la manipulación. Mientras que los Jedi creen en la democracia, los Sith van a creer en la dictadura, sobre todo una dictadura que ellos van a controlar. Esto nos lleva a analizar al principal villano de la saga, Sheev Palpatine, el cual aparece como un humilde senador de Naboo. Naboo es como un planeta pequeño, sería el similar a un senador o un congresista de provincias de cualquiera de nuestras democracias del mundo actual, que aparece como un hombre sencillo que quiere evitar problemas. En la verdad es el lado oscuro de los Sith, que va a manipular los eventos para ascender al poder de forma ilimitada, tal y como verbaliza en el episodio 3. El autogolpe de Estado que se da es muy similar al que se daría Julio César, su sobrino Octavio Augusto, el que se daría Napoleón Bonaparte, pero sobre todo coincidiría con Luis Napoleón Bonaparte o Napoleón III, con el fin de la Segunda República Francesa y el inicio del Segundo Imperio Francés. Haría crear una serie de problemas del serial instigador, en este caso con las guerras clon. Primero ascendería al poder por una moción de censura, después de crear una crisis artificial en Naboo, con el bloqueo de las rutas comerciales, usa el capitalismo como herramienta para socavar la democracia, y allí lo que haría sería aprovechar esto para ascender a la Cancillería. Cuando tiene que abandonar la Cancillería, hace que estallen las guerras clon y aprovecha para erosionar los canales democráticos y la sociedad democrática, y tener a la Orden Jedi y sus principales rivales completamente enfocados en otros problemas para él poder actuar libremente. Finalmente, cuando los Jedi intenten detenerlo y haya una comisión de senadores intentando pararlo, la descoordinación de sus oponentes le llevará a dar el autogolpe de Estado, proclamándose emperador del primer imperio galáctico y exterminando a su principal oposición, que sería la Orden Jedi. Como vemos, es un autogolpe de Estado de manual, de libro. Si leemos el libro de Carlos Marx, el 18 de Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, vemos que Palpatine sigue al pie de la letra todas las cuestiones que en su día siguió Luis Napoleón Bonaparte para acceder al trono del Imperio francés. Es cierto que, de hecho, es bastante simbólico en esta película, como cuando el maestro Yoda, que es el líder de los Jedi, confronta a Palpatine, van a luchar en el Senado y se van a usar los escaños como herramienta arrojadiza. Va a ser bastante poético cómo escenifica la destrucción de la democracia a partir de esto. Y George Lucas, en este sentido, pues habla sobre cómo la democracia se erosiona cuando los grandes capitales intervienen y cuando la democracia no es militante. George Lucas ha verbalizado en más de una entrevista que el poder económico debe de abstenerse completamente de entrar en el poder político. Y la razón es más que obvia, ya que el dinero puede interferir en la calidad de la democracia. Podemos concluir que esta trilogía de las precuelas, a pesar del tono que a veces se le ha achacado de carácter infantil, es una obra bastante inteligente, bastante ambiciosa y sobre todo que narra muy bien el proceso de cómo una sociedad democrática se puede convertir en una sociedad de carácter totalitario. Se aprecia bastante bien cómo el villano maneja muy bien a los actores políticos. Cabe citar el caso de Masameda, que parece ser el presidente de la Cámara del Senado, el cual bloquea cualquier intervención del Senado en el episodio 1 para defender al pequeño planeta Naboo del bloqueo galáctico, pero que posteriormente, tras Palpatine decir que ese hombre es muy ineficaz, va a seguir al cargo y va a apoyar completamente a Palpatine. La conclusión que sacamos de esto es que estos agentes oscuros van a tener personas cerca en el poder que van a allanar sus intereses. La trilogía de las precuelas supone una trilogía de fantasía espacial bastante entretenida y que además contiene unos mensajes políticos de mucha relevancia a día de hoy y que por lo tanto son dignos de un estudio académico como el que presentamos en el siguiente capítulo del libro que va a aparecer en la obra colectiva. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y espero que les haya gustado la ponencia.